veces las personas intentan por diferentes maneras y no lo logran, pero sigue latente el intento de suicidio. Ya les decía que quienes son más propensos, por así decirlo, son los jóvenes entre 18 y 24 años. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de este podcast de Ponte al Tiro de CEMAP. Y bueno, este mes hemos acabado el mes del emprendimiento. Espero que todos los que se conectaron en ese mes del emprendimiento hayan tenido mucho que aprender, muchas cosas nuevas. La verdad es que hicimos como diferentes temas mecánicas. En algún momento de nuestros podcasts enseñamos el trato al cliente, ¿no? La atención al cliente. También hablamos sobre algunas plataformas para vender artículos, que de hecho muchos nos quedamos pensando en, ay, debería de vender esa ropa usada que tengo. Estuvo muy bueno. Y bueno, este mes vamos a hablar sobre salud en general. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es sobre salud mental. Esta ocasión vamos a iniciar con salud mental. Vamos a ir tocando diferentes áreas de la salud, pero en esta ocasión vamos a hablar de la salud mental. Y bueno, como es septiembre, es el mes de la prevención del suicidio, por eso quisimos retomar este tema. Y nos acompaña el día de hoy nuestra, digámoslo así, nuestra encargada. Si tuviéramos como escalafones, sería nuestra directora general de marketing en Semana. ¿No? Ojalá, oh sí, ojalá, estaría muy padre. Por las flores. Sí, que esto creciera así, ¿no? Como para tener eso. Va a crecer, hay que Va a manifestar. crecer así, sí. Y también nos acompaña hoy Mari, también nuestra terapeuta especialista en educación especial y psicóloga clínica. La verdad es que ella es la que también, si tuviéramos calabones, sería nuestra encargada del área de... Entonces, ella sería la encargada del área de atención y acompañamiento psicológico en CEMAP. Y pues bienvenidas, chicas. El día de hoy pues espero que este tema sea enriquecedor para todos. Si tú no sabes qué es el suicidio, si te llama la atención este tema, si te gustaría saber si alguien está como en un proceso así, ¿no? O quisiera saber si o no hay alguien que tenga este problema, bueno, te invito a que te quedes. Y bueno, para iniciar, me encantaría mucho que esta Mari nos pudiera dar una introducción para después empezar a ver un pequeño video que nos va a ampliar un poco. Pues adelante, Mari, te dejamos cámaras y micrófonos para darle pie después a nuestro video. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Un gusto, como siempre, compartirles información. Y qué mejor hablar en este mes y en el mes siguiente del suicidio. ¿Por qué será importante hablar del suicidio? Porque en México, la tercera causa de muerte en México es el suicidio. ¿Y quiénes son los que desafortunadamente se quitan la vida? Los jóvenes. Aparte de que es un problema de salud pública y más con esta parte del COVID-19, aumentaron las cifras del suicidio. Básicamente es un problema de salud pública que se afecta por distintos aspectos emocionales, como la depresión, la ansiedad. Ahorita lo vamos a revisar un poco, pero es un tema súper interesante y quiero decir algo, no es malo, porque por ahí revisando algunas plataformas de información, no es malo hablar del suicidio. El día de hoy vamos a hablar para que la gente que nos esté viendo y que si en algún momento conocen de algún chico que esté en riesgo, pueda ver nuestro video. Sí, así es. Bueno, pues adelante, Ani. Pues sí, retomando lo que dijo Mari, ¿no? Qué importante es hablar de este tema. Este tema no debe de ser un tabú,
no le debemos de tener miedo porque pues luego en las familias hay temas que son prohibidos o temas que nunca se mencionan, ¿no? Pero precisamente la labor que estamos haciendo en este mes que es del suicidio, de la prevención, es justo informar a las personas que hay opciones para detectar, hay alertas, ¿no? Que tienen las personas que tienen pues esta tendencia y que es importante saber cómo poder ayudarlos. Entonces, compartan este podcast, por favor, se los pedimos para que más personas se enteren, ¿no? De qué pueden hacer y pues apunten, lean mucho del tema porque es algo que lamentablemente está pasando y como dijo Mari, pues está pasando que tanto que ya es la tercera causa de muerte en el país. Entonces, pues adelante, Mari. Y bueno, pues vamos a mostrar este pequeño video que encontramos en redes, esperando que les pueda dar como una introducción y bueno, de ahí vayamos despertando igual tus comentarios, tus experiencias, son muy enriquecedoras y bueno, pues vamos a ver este pequeño videíto. ¿Sí se ve? Sí. Perfecto. Me dicen igual si se escucha. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Y si en los próximos... ¿Sí se escucha? Sí, 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 se escucha. Ah, perfecto. Entonces vamos a reiniciarlo. Cada 40 segundos una persona se quita la vida. Y si en los próximos 40 segundos fuera alguien que amas, septiembre es el mes mundial de la prevención del suicidio y debemos ayudar a prevenirlo. Cuida a tu amigo que llora, llama al que duerme todo el día y preocúpate por la que no quiere comer. Y si alguien salió de tu vida de manera silenciosa, por favor búscala. No hables del físico, de la ropa, del estado de ánimo o gustos de otros. Y no minimices el dolor de alguien, porque para ti puede ser algo insignificante, pero para otro es su gran lucha para sobrevivir. Porque no sabemos cuándo y cuánto podemos herir con nuestras palabras. Muéstrate disponible y comprensivo porque no son solo cifras, son personas. Y bueno, Mari, pues adelante, ¿no? Tuvimos una gran introducción. Sí, justamente entonces, ¿qué podríamos decir que es el suicidio? El suicidio es una preocupación o una acción de una persona cuando intenta quitarse la vida y lo logra. Hay una diferencia entre suicidarse y realizar el intento de suicidio. El suicidio, como su nombre lo dice, es que una persona se quita la vida. Y el intento, pues obviamente a veces las personas intentan por diferentes maneras y no lo logran, pero sigue latente el intento de suicidio. Ya les decía que quienes son más propensos, por así decirlo, son los jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Ustedes por qué creen que son los jóvenes quienes más se quitan la vida? Yo diría que tiene que ver con este proceso justo de la maduración emocional, ¿no? Y psicológica que teníamos, ¿no? Cuando hablábamos del adolescente, sobre todo, ¿no? En estos cambios y búsquedas de identidades, justo es como en este inter, ¿no? Si mi autoestima justo no está bien fortalecida, si en casa no tenemos como estos lineamientos, ¿no? Desde límites, desde muestras de afecto, desde reconocimiento de ciertas actividades que realizamos, etcétera, pues desde ahí se empieza a fracturar esta autoestima y justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Y decíamos, bueno, el suicidio viene también desde el antes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la infancia? Cuando nosotros como papás somos extremadamente estrictos, cuando exigimos perfección, cuando solo pedimos dieces, cuando no queremos que nunca fallen, etcétera, pues también ese puede ser como un latente, ¿no? Porque los chicos justo, pues dicen, yo esta vez no saqué 10 o no fui perfecto. Y entonces me empiezo a sentir culpable y ya no me creo suficiente. Sí, Ani. Y como dice Denia, ¿no? También todo esto del tema de la salud mental pues viene desde la infancia, pero también a los 18 años se sufre un cambio porque también es la edad donde los jóvenes empiezan a ser más independientes, empiezan su mayoría de edad, empiezan a separarse de papá y empiezan a enfrentarse a la vida. Y la vida real, ¿no? Ya solos, ya independientes, puede ser muy dura
para muchos. Y como dijo Denia, si no está fortalecida la autoestima, puede ser muy difícil enfrentarse a esta vida real. Entonces también de los 18 a 24 es esta etapa de transición. Sí, entonces justamente tenemos ya por sí mismo cambios físicos en los jóvenes, ¿no? Y muchos de ellos se enfrentan a divorcios de sus padres, a cambios en la escuela, muchos no tienen un círculo social cercano, entonces vamos a imaginar a un joven llamado Joaquín, que tiene 16 años y que entonces vive solo con su papá porque su mamá ya no logró estar con ellos, un joven que desde muy niño sufrió violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, son suma de diferentes factores que hacen que sean más propensos al suicidio, en este caso, jóvenes de 18 a 24 años. Se amplía el rango. Entonces, podríamos decir que los jóvenes, les voy a compartir rápidamente. ¿Si lo logran ver? Ok. Sí. Aquí tenemos a dos jóvenes, es un hombre y una mujer, y les voy a leer rápidamente. Dice Beto, 23 años, y Saraí, de 24. Beto vive con sus padres, su rendimiento escolar es bajo, falta de apetito y de sueño, piensa él que pues a nadie le importa y que quisiera desaparecer, ha practicado el cutting, que es esta moda que surgió en los años 2015, que los jóvenes se cortaban con brazos, piernas, con navajas, con tijeras. Quisiera él estudiar una carrera y bebe alcohol con regularidad. Y por el otro lado tenemos a Saraí. Saraí, que solamente vive con su mamá, sale a pasear con sus amigas y disfruta salir a patinar. Su rendimiento escolar es regular, practica el deporte y cuando ella se frustra, siempre logra eh, sobreponerse ante esos fracasos. ¿Quién es más vulnerable a un intento de suicidio? No sé si sería Beto, Yo diría que hasta los dos, puede ser los o dos. sea, pueden ser exactamente los dos. No sé, los demás que están ahí viéndonos, déjenos en sus comentarios quién creen que pudiera ser, pero yo diría que son los dos. O sea, para mí son los dos, porque hay ahí como banderitas rojas, ¿no? Falta de apetito y sueño, en el caso de Beto, y en Saraí se frustra e intenta ser perseverante. Ahí también hay ¿no? Ahí hay dos indicadores interesantes, ¿no? A ver, ahí en los comentarios déjenos quién pudiera ¿Quién, ser. quién, quién creen que ustedes ahora a qué voy con esto? Hay factores de riesgo y factores de protección. Ajá, ¿qué es un factor de riesgo? Va a ser una situación que va a incrementar que se haga la conducta suicida. Por ejemplo, eh, estar frente a la violencia, consumir alcohol, por ejemplo, el bajo rendimiento escolar, ¿no? Y el factor de protección, como su nombre lo dice, es el que va a disminuir el que yo provoque un intento de suicidio. Ahora, no sé si por ahí pusieron en el chat, alguien ya respondió quién puede ser el que es más propenso. Sí, por ejemplo, Zenon Pérez nos dice que los dos, y Ivoncita nos dice que Beto. Justamente es Beto quien es más propenso a un intento de suicidio. ¿Por qué? Porque su núcleo familiar, aunque vive con ambos padres, pero en el aspecto físico, en el aspecto de las emociones, está, podríamos decirle, en tensión y en estrés. Ajá. Y también nos dicen que las personas que usan el alcohol o usan las drogas tienen más
alta, sí, una alta Probabilidad. probabilidad del suicidio. Entonces, en este caso es Beto quien es más propenso al intento de suicidio. Ajá. Ahora vamos con los mitos y las realidades, ¿no? Porque muchas veces las personas creen que por hablar de suicidio, de esos temas, mucha gente pues lo va a hacer y es todo lo contrario. En el caso de mitos, a ver, voy a leer yo mito y alguien, Denia o Ani, que me ayude en realidad. Mito, la persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. ¿Será verdadero o será falso? Falso, Yo Falso. creo que falso. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué será porque, falso? porque realmente las personas que se quieren quitar la vida se avisan. O sea, hay como ciertos indicadores importantes, ¿no? Decía, justo, ¿no? Teníamos que así como darnos a la tarea de buscar o así. Y yo Ajá, veía que decían que hay personas que, por ejemplo, tienden a regalar sus cosas, ¿no? Las personas ajá. que tienden a regalar sus cosas, las que se despiden de manera continua, ellas son realmente personas que empiezan a darte avisos de, oye, algo está pasando. Sí, justamente hoy con ¿cuáles serían las señales de alerta de las personas que intentan un suicidio y se suicidan? Por ejemplo, son personas que a veces lo dicen a otras. Me voy a matar, por ejemplo. Y mucha gente piensa que es burla o que quiere, que nos quisiera llamar esta atención, pero no es así. O hacen cartas, por ejemplo, o hacen dibujos en relación con la muerte. O por el otro lado, se quedan en su casa, no salen de casa. Por ejemplo, si antes, no sé, hacían deporte o iban al cine, ya no van. Falta de sueño, falta de alimento, ¿no? Hay gente que come en exceso y hay gente que deja de comer, ¿no? Igual estas personas se quejan de que nos tienen algún malestar como ese dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ajá. Y otros muchos se hacen daños a sí mismos, se cortan, se queman. Ujú. Ahora vamos con el mito número 2. ¿Las personas que se suicidan son valientes o son egoístas? ¿Ustedes qué creen que sean, valientes o egoístas? Yo creo Ay, que ninguno, pero sí he escuchado que en redes sociales, ¿no? Hablando del tema, haciendo un análisis de la conversación, pues sí hay mucha ignorancia porque sí los tachan de personas egoístas, ¿no? Porque pues toman una decisión propia y tiende a haber pues esta crítica como egoístas. Sí, o entonces, valientes, ¿no? Por el hecho de haberse quitado la vida, pues quien otro que está pensando en lo mismo, o otros, no importa que también quieran o no quieran suicidarse, también lo ven como una persona valiente, ¿no? El hecho de agarrar y decir, bueno, me voy a quitar la vida, también muchas personas lo pueden considerar como un acto de valentía. ajá, pero yo creo que si a esa persona le dijeran que tiene un problema mayor, ¿no? Y que quiere suicidarse, si le dijeran, si a lo mejor no sé, cambia tu vida al 100, yo creo que no quisiera quitarse la vida si su vida cambiaría. Entonces, este mito es falso. ¿Por qué? Porque las personas que intentan suicidarse, eh, su sufrimiento es mucho, ajá, que no logran una salida a ese sentir. Ajá. Ahora vamos con el mito número 3. Hablar con una persona sobre suicidio la incita a hacerlo.
¿Ustedes qué creen? Que si una persona lo intenta y si habla sobre su sentir, sobre lo que piensa, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? No, yo sería de la idea que sí es un super mito, porque al contrario, podría ser que el hablar de suicidio prevenga, o sea, más bien prevenga. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, hablar del suicidio en los niveles básicos, ¿no? Como primaria y secundaria, me parece muy interesante. Eh, ha habido casos en primaria, por ejemplo, de niños de quinto y sexto año que empiezan justo a lastimarse, a cortarse, a hablar sobre la muerte, que estos temas de la muerte y los espíritus les empiezan a llamar la atención, ¿no? Hay muchos chicos que están muy mal informados y creen que el hecho de si yo me mato, en espíritu voy a venir a visitar a mi mamá, o sea, voy a venir a visitar a mi familia, o sea, ellos creen que una vez muertos yo lo puedo invocar y vuelve a aparecer. Nos puede parecer gracioso o irreal lo que estoy diciendo, pero hoy en día, en este siglo, con la tecnología que tenemos, aún hay chicos que creen en esto. Entonces, la verdad es que hablar sobre el suicidio a mí me parece un tema que se tiene que tocar y que se tiene que hablar a partir desde la forma, digámoslo así, con la seriedad que lo merece, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque justo en estos niveles de quinto, sexto, secundaria, empiezan, ¿no? Empiezan a preguntarse muchas cosas, empiezan a inquietarse y hemos sabido de casos, por ejemplo, de chicos que, no sé, nosotros diríamos, generan problemas, ¿no? O que quieren llamar la Ujú. atención porque justo son niños con problemas o problemáticos dentro de la escuela, pero es un grito silencioso de necesito ayuda porque estoy a un paso de quitarme la vida. Entonces, eso es muy importante. O sea, yo creo que el hablar del suicidio es de los temas que a lo mejor me incomodan como padre, pero que son necesarios hablar. Sí, y justamente que se encienda este foquito rojo cuando vemos casos relacionados, como tú lo mencionabas, al cutting o niños que no quieren estudiar, pero ya viendo qué hay detrás, hay todo un mar de contexto que hace, vaya que intenten el suicidio, ¿no? Entonces sí es claro está que es para bien de los que nos están escuchando y si conocen a alguna persona que tiene o puede intentarlo, igual brindarle ayuda, apoyo psicológico y con un profesional, ¿no? Siempre tratando de buscar ayuda profesional. Ujú. El último mito es la persona se suicida, la persona suicida tiene que sobreponerse, echarle ganas y salir adelante. ¿Qué será? ¿O qué ustedes qué creen que sea? No, muchas Mira, veces. aquí Ujú. nos comenta Ivoncita, falso, es egoísta, y Fanny Barajas nos dice, eso es verdad, piensan que vendrán en espíritu. Lara Manu nos dice, el aislamiento puede ser un foco, y Zenon Peros nos dice, es una señal de que quiere ayudar, ¿no? O sea, de que quiere ayuda. Sí, contestando, por ejemplo, La si el pregunta. aislamiento es un foco, sí es un foco. Es un indicador que nos llega a pensar que prefiere estar en solitario y deja de hacer cosas que le gustan y que antes le gustaban, ¿no? No tiene ese vínculo personal a lo mejor con las personas. Ujú. Pero claro está que no nada más es uno solo. Recuerde que son varios factores que hacen es posible un intento de suicidio. Entonces, leyendo, el sufrimiento emocional que tiene el suicidio no es voluntario, no es suficiente tener fuerza de voluntad para superarlo, requiere, como ya lo decíamos, ayuda profesional. Ajá. Y lo importante también de esas palabras, o sea, evitar usar esas palabras de échale ganas, vas a salir adelante, ¿no? Sino ofrecer unas palabras de apoyo de, ok, aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Un apoyo más que estarle dando ánimos en personas que tienen estas tendencias, siempre ofrecer el apoyo es fundamental. Ajá. Es importante tener cuidado con eso. Sí, utilizar un lenguaje ad hoc, ¿no? Y a veces también cuidar esa parte de la burla, porque cuando, no sé, tenemos jóvenes, yo que trabajo en secundaria, por ejemplo, me he acercado y que piensan que a lo mejor yo voy a
minimizar su situación o me voy a burlar, ¿no? Porque tal vez en casa, si él le dice, me siento triste por esta situación, ay, no te, ¿por qué estás triste? No, eres no, no se vale estar triste, ay, ¿cómo crees? O, ¿no? Entonces siempre tener esa parte de escuchar y a lo mejor canalizar con alguien profesional. Sí, Denia. Sí, algo también bien interesante es que también nosotros como maestros, como padres o encargados de algún niño, de algún adolescente o de un joven, no minimizar sus sentimientos, sus emociones y sus preocupaciones, ¿no? Porque a veces, o hasta en los mismos adultos, porque también el suicidio se puede presentar en los adultos, en las madres de familia, en los padres de familia, etcétera. O sea, el suicidio no va a distinguir edad, ni color, ni posición social. Aquí sí Ujú. es importante que si alguien te platica sobre sus emociones, no hacer menos, como, ay, y por eso te estás sintiendo mal, ay, no inventes. Hay gente que tiene cáncer y no está como tú. O sea, ese tipo de palabras que a veces uno lo toma como de, ay, qué payasada, ¿no? O por esto, o sea, perdón la palabra, pero qué jalada lo que me dices. A veces todas esas palabras a la persona que está pasando por una situación complicada le hiere más. Y entonces dice, sí es cierto, o sea, mis problemas no tienen sentido, entonces ¿para qué estoy aquí? Si yo no tengo sentido, ¿para qué? Entonces, lejos de minimizar este riesgo, lo aumentamos. Incrementamos las posibilidades de que la persona realmente empiece ya a considerar de manera seria el quitarse la vida, el minimizar un sentimiento. Cuando alguien llega y te platica, oye, es que me sucede esto, y para nosotros nos parece absurdo, bueno, para ti es absurdo, pero puede que para él sea la situación más dolorosa, ¿no? Más complicada. Entonces, siempre va a haber un detonante grande y fuerte para empezar a pensar en el suicidio. Sí, Ari. Y en general, no nada más en personas que tengan estas tendencias, ¿no? En general, uno debe de ser empático con las pláticas, ¿no? Con los familiares, con los amigos, y sobre todo cuando se hablen de temas de salud mental, pues sí debes de ser muy, muy empático, ¿no? Como dice Mari, no tomarlo a burla, ¿no? Porque al final del día la persona te está abriendo su corazón porque pues te considera una persona de confianza. Entonces, siempre mostrar esta empatía y evitar, ¿no? Estas palabras de minimizar las situaciones, o sea, minimizar algo que te están contando, nunca va a ser bueno para una persona, así sea alguien que tenga un problema grave de salud mental o no. Sí. Y justamente, por ejemplo, me llega también a la mente en este aspecto que hay personas que pueden considerarse muy felices o que nosotros en algún momento, como ellos siendo figuras públicas o artistas, ¿no? Y pareciera que están contentas todo el tiempo y desafortunadamente se suicidaron y nosotros pudimos decir, pero ¿por qué? Si su vida era maravillosa, tenía un futuro, padrísimo, ¿no? Entonces también eh, tener esa sensibilidad al tratar ese tema. Me gustaría que viéramos el segundo video. Sí, claro, claro que sí. A ver, ahí voy, ¿eh? Ay, 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 ay. Aquí está. Ay, yo dije, ¿dónde está? A ver, listo. Ahí está. Me dicen si se escucha.
Hoy estuvo de moda esto de las flores amarillas y creo que está como tragiversado, se dice, Sí, porque muchos empezaron a regalar hoy, el día de hoy, las flores amarillas me decía mi pareja que es por una novela argentina sí. que justamente se empezaron, pero realmente este regalo de las flores amarillas es en conmemoración al mes de la prevención del suicidio, ¿no? Entonces, el color amarillo justamente habla sobre la prevención, así como hablamos del mes de la prevención del cáncer de mama, también hablamos de la prevención de el mes del suicidio y justo por eso hablamos del color amarillo. Sí, María, adelante, dale. Sí, justamente vamos a hablar de las acciones, ¿no? Como padre, como pareja, como una persona, como vecino, ¿no? De las acciones que yo puedo hacer y puedo alertar ante un suicidio. La primera, como siempre, es mantener una comunicación cercana, ¿no? Con mis hijos, con mi pareja. Por ejemplo, eh, igual esa parte de cambiar el diálogo, ¿no? Muchas veces está nuestro joven adolescente y está triste y está en su cuarto. ¿Y por qué te encierras? Y ábreme la puerta, ¿no? Y somos serios y rígidos, ¿no? Hay que cambiar ese diálogo, a lo mejor decirle, pues, te veo triste, te pasa algo, y a lo mejor vamos a nosotros recibir un no, no quiero hablar, ¿no? Pero tal vez que ellos sepan que nuestros hijos y nuestras hijas sepan que nosotros estamos ahí para cuando ellos quisieran hablar y decir lo que ellos sienten y piensan, ¿no? Entonces, considero yo que esa es la principal, siempre estar atentos y escucharlos. El número dos es fijarnos sobre si a lo mejor cambian algún patrón en el sueño, ¿no? A lo mejor que deje de dormir o que duerme en exceso, ¿no? Puede ser los dos polos, o que coma de más o que deje de comer. Y como lo decía, que a lo mejor no quiera salir a fiestas, no quiera salir de casa, ¿no? Que quiera permanecer aislado, ¿no? La tercera es pues responder con empatía, que es la empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? A lo mejor puedes quitar o no decir estas frases que a lo mejor es que es ridículo pensar en el suicidio, ¿no? Hay que quitarlas. O, ay, es que no puedo creer, ¿no? Que lo vas a hacer o lo quisieras hacer, ¿no? Y por otro lado, si a lo mejor ya tenemos un caso muy extremo en casa, que a lo mejor nuestro hijo adolescente o nuestro pequeño o la persona adulta ya lo ha intentado, como ya lo vimos, a lo mejor deja cartas, se corta, no quiere salir, ya hay como varias cosas, ya es como el siguiente paso, que es resguardar las herramientas y las cosas que pueden ser letales, como pues cuchillos, cuerdas, todo este tipo de situaciones. Y ese es como en el paso número, ya en la segunda fase, cuando ya a lo mejor lo intentó, ¿no? A mí me gustaría contarles rápidamente, pues una breve historia para que les quede un poco más claro referente a desafortunadamente una persona que se quitó la vida, que a lo mejor cuando se las cuente usted va a decir, pero ¿cómo, no? Y desafortunadamente lo hizo, era un joven que tenía un futuro pues prometedor, era de 10, era inquieto, extrovertido, ¿no? Pero desafortunadamente él comía además, tenía sobrepeso y igual dejó cartas, sus papás pues lo vieron y después se cortó ya a un grado ya de estar en el hospital y pues ellos pensaron que no pasaba nada, que todo estaba bien y desafortunadamente era un joven que se quedaba solo todo el tiempo, sus padres trabajaban, sufrió una vida no de violencia, pero sí una vida con falta de recursos económicos. Entonces, desafortunadamente, esa persona pues decide quitarse la vida y sus padres, no sé, bueno, sus padres no se explicaban el por qué lo había hecho, ¿no? Pero ya indagando un poquito, pues había, como ya lo vimos hoy, foquitos rojos que le decían y que a lo mejor yo no sé o no tengo la certeza de si fue a psicólogo, si recibió terapia, si buscó ayuda, ¿no?
pero a lo mejor si ella a lo mejor desde el momento en que se cortó, ya algo grave, a lo mejor hubieran buscado ayuda profesional, un psicólogo especialista o hasta el psiquiatra muchas veces, ya en casos muy severos, tal vez esta persona estuviera con vida, pero yo espero que esta pequeña ejemplo les sirva a las personas que nos estén escuchando, de que no dejen pasar lo que ya revisamos, que puede ser una línea entre salvar la vida o morir. Algo bien interesante que tocas y creo que aquí es cuestión de pensar y de reflexionar es cuánto tiempo nuestros hijos se quedan solos en casa, sin supervisión. O sea, esto es bien interesante porque el suicidio, puede ser una cuestión de moda, que es ahorita lo que comenta aquí, por ejemplo, Lara Manu dice, hace años la moda influyó mucho en este tema, ya que su forma de pensar era causarse heridas y hasta llegar al punto de quitarse la vida. Y contesta Ivoncita, los hemos, así es. O sea, a veces el suicidio también tiende a ser una moda entre los chavos, ¿no? Entre los jóvenes, entre los adolescentes, entre los grados de, lo que yo decía, en el grado de primaria, ¿no? O sea, nos parece increíble que en primaria se toquen esto, sí nos ha tocado casos así, y cuando tú lo abordas, cuando tú le preguntas al chico, a la chica, le dices, oye, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿quién está en tu casa? Nadie. ¿Y quién te ve cuando? Nadie. Y nada. O sea, se la pasan mucho tiempo solos con dispositivos electrónicos que están, ahora sí que están a la expectativa de lo que puedan ver, ¿no? Y entonces son chicos que se sienten solos, que empiezan a mirarse solos, chicos que empiezan a tener problemas en la escuela, ¿no? El chico extrovertido, el chico que nosotros decimos que quiere llamar la atención, ese es un chico, ¿no? El que llama la atención, el que todo el tiempo está solo, o sea, son focos importantes que nosotros como padres debemos atender y ver. Sí, Ani. Y justo quiero contar algo que nunca he contado, pero hay una tendencia en TikTok donde dice cosas que escribí en mi libreta que me hacen dudar de mi salud mental. No sé si lo han visto. O en mi diario, donde niños así de 6 7 Ah, años hasta los 12 escriben cosas en su diario y ahorita que son adultos van, los leen y dicen, no manches, ¿por qué escribí esto a los 6 7 años, no? Y son justo cosas que dices, no manches, un niño de 7 años ya venía presentando a lo mejor alertas de tendencias suicidas y en el diario está plasmado. Entonces, justo yo me acuerdo cuando yo tenía como 14 años, escribí una canción que se llama Carta a mi felicidad, que justo me pasó hace poco, me encontré con esa libreta. Ese texto es un texto largo que yo hice y al final, como yo sabía tocar la guitarra, la hice una canción y me acuerdo que en un tiempo lo estaba yo cantando. Pero esa carta mi felicidad era una carta de una persona que se suicida. Entonces, analizando el contexto que yo tenía en ese momento, pues en mi infancia, pues ya lo he platicado aquí en otros podcasts, tuve en casa un papá enfermo, ¿no? Una familia pues disfuncional hasta cierto punto, por varias situaciones. Y luego a los 15 años, pues se muere mi papá. Entonces, por una situación de enfermedad, en un ambiente muy triste, ¿no? Muy difícil. Y ay, perdón, se me quieren salir las lágrimas. No, no, está sí, bien. Adelante. sí, justamente es esta parte de hacer la reflexión para que las personas piensen que no es algo vano, que no es algo superficial, que ya lo dijimos, es un tema que se debe tocar con seriedad y con mucho respeto para todas las personas que nos están viendo, porque sí, o sea, es un cúmulo de situaciones, de factores, de depresión, ansiedad, estrés, que parece como una bomba y que tal vez las personas en ese momento no saben qué hacer, no saben a dónde conducirse, piensan que pues finalmente su sufrimiento se va a terminar pues al quitarse la vida, ¿no? Pero es solo el comienzo tal vez de cosas o de un caos o una cosa que se viene acumulando, ¿no? Entonces, Sí, sí, Ani. a lo que quiero llegar con esto es que, pues, como dijo Mari, yo era una adolescente, ¿no? Tal vez en ese tiempo no entendía muchas cosas que ahora veo y entiendo.
pero al final del día también encontré como papelitos, cartitas que yo escribía, donde hablaba con amigos de temas de suicidio. Y, por ejemplo, en ese tiempo sí fue así como que para mí era algo normal, ¿no? Y ya analizándolo ahora y tocando estos temas, ¿no? Que comenta Mari, viendo videos en internet, digo, no manches, o sea, yo tuve una etapa, aunque me cueste reconocerlo, que sí tuve esas tendencias. Y es bien difícil porque ya que eres adulto te das cuenta, ¿no? Pero en ese tiempo, pues es como algo normal. Afortunadamente yo esa etapa la pasé. A mí lo que me ayudó, creo que fue meterme a un grupo de danza con el que pasé casi toda mi preparatoria y realmente siento que ahí me rescataron, ¿no? Porque fue como sobrevivir el duelo de todo lo que había pasado. Y bueno, en esos años también mi mamá se enfermó de cáncer, entonces fueron años complicados y pasar eso, como que meterme ahí fue mi salvación, ¿no? O sea, fue como aislarme de lo que estaba yo viviendo en casa y irme a otra cosa que me distrajera y además que me gustaba, fue como lo que me ayudó a continuar. Y ya, bueno, más adelante en terapia y eso, pues sí llegué a tocar estos puntos o estos temas, ¿no? O estos recuerdos que tengo, pero ya fue mucho después, ¿no? Ya en una etapa más madura, pero sí, o sea, es algo que sucede. Yo creo que todos conocemos una persona que se ha quitado la vida. Yo conozco como a 5 o 6 personas, si no es que más, o sea, entre mis conocidos es una cifra alta, pero la cifra es más alta de las personas que tienen estos pensamientos. Y esos son cosas que no se comunican, o sea, en las familias Mm, se hablan. Y como dijo Mari, hay cosas que están como guardadas como secretos, ¿no? Que son temas que no se tocan, son prohibidos, pero que es necesario hablarlos. Entonces, esta importancia de abordarlos, de cobijar, de preguntar cómo te sientes, ¿no? Porque esta cifra alta de personas con pensamientos es una realidad y muchas personas no van por el mundo contando sus ideas, ¿no? Sus sentimientos, pero existe. Entonces, pues nada más quería yo contarles, ¿no? Esta anécdota ahorita que Mari empezó a decir, se me vino así como una revoltura en mis pensamientos de ese tiempo, pero sí lo pasé y ahora puedo hablarlo abiertamente de que existe. sí, Fíjate y que, entonces adelante. justamente tu factor de protección, ¿cuál fue, Ani? La danza. De ahí, la danza, tu familia, tu hijo, ¿no? Más adelante, pero tuviste factores de protección que te cobijaron, a lo mejor aligerar esa tensión emocional que estabas cargando, Y ¿no? justo esto que comentas, Mari, me gustaría que lo ampliaras más, esto de los factores de protección, me parece muy interesante. Sí, por ejemplo, Aquí, Ana, ajá, perdón, es que, sí, sí. es que quiero aprovechar la pregunta que nos hacen aquí, justo Ujú. para que nos amplíes, porque dice, Ivoncita dice, la vez pasada escuchando a Panda y sus canciones, son tendencias así, pero apenas me di cuenta. Y María Aurora García López, este es el que yo te comentaba Ujú. y me gustaría mucho que lo pudieras ampliar porque dice, buenas noches, ¿qué hacer cuando ya identificamos a un joven adulto que muestra muchos signos de alarma, pero no acepta ayuda de ningún tipo ni asistir a un profesionista? Y creo que estos de protección que nos comentas Ujú. puede ser un primer paso. A ver, platícanos, por Sí, favor. justamente entonces los factores de protección van a ser aquellas situaciones, condiciones que van a disminuir, en este caso, el intento suicida. Podemos entonces crear vínculos cercanos, vínculos sólidos, a lo mejor estar al pendiente, crear un hogar, un hogar que manifieste confianza, que manifieste armonía. Por ejemplo, ya sabemos que nuestros jóvenes son un poco rebeldes y a lo mejor si yo le hablo, me va a contestar de manera rígida, de manera grosera, pero yo debo de ser sereno y debo de ser más asertivo, es decir, decirles las cosas de manera clara, directa, sin llegarlos a ofender, ¿no? Es lo que decíamos, decirles, yo sé, por ejemplo, yo sé que estás triste,
¿no? Yo sé que estás triste y cuando quieras hablar o cuando quieras platicar, yo te puedo escuchar. Y si no quieres que te escuche yo, te escuche yo, perdón, puede escucharte alguien más, ¿no? Igual esta parte de promover el ejercicio, ¿no? Muchas veces queremos que las personas lo hagan, ¿no? Pero qué mejor, por ejemplo, de nosotros, pues hacerlo con el ejemplo, que nosotros iniciemos para de ahí jalar a las personas que nos rodean. También desarrollar la parte emocional positiva, pues desde pequeños para que sepan ellos saber qué hacer ante la ira, ante la frustración, ante el enojo, por ejemplo, y mantener siempre una comunicación cercana. Entonces yo diría que esos son los factores que van a propiciar que disminuya eh, el suicidio. Y en este caso, por ejemplo, es contestando a nuestro público que nos dicen que ya ha intentado a lo mejor hablar con él o no necesita ayuda. Lo más difícil de esta parte es que ese chico no lo reconoce o no quiere, vaya, se resiste. Pero yo le aconsejaría que pues busque ayuda profesional, a lo mejor un psicólogo clínico. Sí, así es, ¿no? Y a lo mejor no tanto para él, sino para la persona y que pueda ir descargando, ¿no? Todas estas emociones y a través de ese descargue de emociones pueda ayudar, ¿no? Justo a este joven. Aquí me encantaría mucho también hacer como una reflexión hacia ti. O sea, si tú identificas que hay un joven o tu hijo o tu hija o alguien cercano, muy cercano a ti, está o ves que nota como tiene estas tendencias, sobre todo los padres, ¿no? Yo me quisiera dirigir a los padres de familia. Si tú estás viendo que tu hijo o tu hija está empezando a atender estas tendencias, es un foco rojo que primero se tiene que atender. Si tu hijo o tu hija no se quiere atender, atiéndete tú, Ajá. porque esto es muy importante. Si sanas tú, empiezas a impactar alrededor y esto es muy importante. A veces creemos que el problema son nuestros hijos, ¿no? O es que él no entiende, él no hace caso, pero no nos damos cuenta que a veces quien tiene que sanar en realidad es uno mismo. Y aquí me gustaría mucho poner el ejemplo de algo que pasó. Eh, yo toda la vida he crecido en un ambiente religioso, ¿no? En un ambiente de religión. Y me ha tocado escuchar, y como dice Annie, a lo mejor no te das cuenta, ¿no? No lo concientizas hasta que de verdad entras a lo mejor a un proceso terapéutico o cuando empiezas a aprender de otros, o sea, de otras ramas, ¿no? Como la psicología, como que te empiezas a empapar de otros, empiezas a concientizar que hay ciertas acciones que creemos sanas y que no son tan sanas. Yo me acuerdo mucho de adolescente, yo decía, también pasé ahí unas situaciones emocionales fuertes cuando era adolescente, pero dijera Ani, yo encontré apenas también, o sea, cómo es la vida, ¿no? Que te empieza a sacar cosas y encontré una libreta amarilla que de hecho acá la tengo, donde yo ponía en una carta, según yo, donde le escribía a Dios y le decía, es que yo quiero estar cerquita de ti, yo ya quiero estar contigo. Entonces, si tú lees eso entre líneas, dices, esta no, ya no quería vivir, o sea, yo lo vi y la verdad para mí fue muy impactante porque dije, realmente para mí era muy fuerte lo que yo estaba viviendo, que entre líneas yo lo dije, o sea, eso de decirle a Dios, o sea, cualquiera que lo leería diría, ay, qué linda, ¿no? Que quiere estar más cerca de la presencia de Dios, no, o sea, ojo, ¿no? O sea, esto también es un llamado. O sea, el que tu hijo diga, yo quiero estar con Diosito, o quiero ver a mis abuelitos, o no sé, ese tipo de cosas, también son factores que entre líneas nos dice que algo está sucediendo. Entonces es importante que nos volteemos a mirar a nosotros como padres para poder apoyar a nuestros hijos. Eso es una realidad. Sí, ¿no? Y justamente entonces, ahorita les voy a compartir, ¿no? Hay líneas telefónicas donde cuando tú te encuentres en una situación de crisis, tú como persona o alguien más a tu alrededor en una situación de crisis que no logre contenerse, que se sienta en ese momento que a lo mejor intenta algo o atenta contra su vida, puedes marcar y hay personal capacitado que trata
bajar esos niveles de tensión emocional, ¿no? Es una línea de la UNAM y una línea general del gobierno federal y otras instancias, por ejemplo, DIFs, algún DIF que te quede cerca o en este caso en la Ciudad de México, hay muchas instancias también que te van a brindar ayuda, apoyo, a lo mejor pláticas, a lo mejor, por ejemplo, tú desistes de a lo mejor una terapia, ¿no? Pero tal vez hablar con otras personas eh, que tal vez viven lo mismo que tú, a lo mejor eso te va a impactar y va a hacer que haga un cambio, ¿no? Entonces, eh, igual, y lo podemos también dejar en el chat o lo abro aquí. No, como gusten, lo ¿Sí? podemos dejar en el chat y lo Lo, podemos lo subir dejamos aquí. en el chat, ajá, que es, así se llama, línea de la vida, ¿no? Entonces, si tú te encuentras en una contención emocional o en una crisis en ese momento, llamas y hay gente capacitada que logra contener esa situación, porque muchas veces lo que necesitamos es que alguien nos escuche, ¿no? Sentirnos escuchados, sentirnos queridos, sentir que a lo mejor estoy yo viviendo esa situación y hay miles de personas que también lo están viviendo. Ujú. De hecho, en TikTok, si tú pones, háganlo, la audiencia que nos ve, háganlo. Ahorita si en TikTok le pones prevención del suicidio, no te aparece nada más que un mensaje que te dice que si tú quieres ayuda, y el mismo TikTok te lanza un número en donde tú puedes llamar, dice, por ejemplo, si tú pones prevención del suicidio o pones suicidio en TikTok, te aparece no estás sola. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, siempre hay ayuda disponible y te pone consultar recursos y luego te redirige a un número telefónico donde dice Consejo Ciudadano y te da la opción de mandar un mensaje. Entonces, esto también está muy padre, creo que es una gran iniciativa de TikTok, el que tú le puedas poner así y finalmente pues puedas ubicarlo, ¿no? Aquí pues es bien importante también entender que a veces el suicidio no solo se presenta en jóvenes, sino también en adultos. A veces como adultos nos queremos hacer los fuertes, los valientes, los que no nos tenemos que quebrar. ¿Por qué voy a llorar en delante de mi hijo? Tengo que ser fuerte. ¿Quién más puede sostener el problema si no solo yo? O sea, como que esas posturas de que nosotros creemos que son valentía, realmente lo que nos están causando es un daño emocional. Entonces, el hecho de quebrarte, de llorar, de decir que no puedes, que necesitas ayuda, que te sientes cansado, que estás cansado mentalmente, que hay algo en ti que no está bien, no te hace ni menos valiente, ni menos fuerte, ni menos vulnerable. Al contrario, creo que esta es la mejor forma de enseñar a tus hijos, a tu familia, que tú eres una persona real y que tiene emociones y que necesita ayuda. Y eso genera todavía más empatía en la familia. Al contrario de yo sentirme fuerte, poderosa, valiente, la que le vienen los problemas y sigue adelante. Y no, 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 no. A veces eso también llega un punto en el que nos quiebra y puede generarnos depresión y la depresión nos puede generar un pensamiento de suicidio, ¿no? Un pensamiento en donde ya no queremos estar, donde nos sentimos solos, donde nos sentimos abandonados, no reconocidos, etcétera. Entonces, creo que el no, es hasta los hombres, ¿no? Lo que hemos dicho en podcasts anteriores, si tú eres hombre y dices, yo no me tengo que quebrar porque soy el hombre de la familia, porque soy el fuerte, porque soy esto, porque soy el otro, no, 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 quiébrate, llora, di que necesitas ayuda, acércate, ¿no? ¿Por qué? Porque al final todos somos humanos y necesitamos un acompañamiento, necesitamos un apoyo y, y principalmente saber que no estamos solos, porque si llega un punto, yo la verdad en lo personal he trabajado desde mi adolescencia hasta ahorita de adulta el tema de la soledad. Para mí la soledad me pega mucho, ¿no? Y creo que la soledad es de los temas que pueden provocar el suicidio, ¿no? El empezar a reflexionar, el que realmente no estás solo, sino estás muy acompañado de gente que te quiere, de gente que te acompaña, ese pensamiento de soledad es muy difícil quitártelo, porque aunque sabes que tienes un compañero al lado, de verdad es un tema de complicación, ¿no?
y que te puede llevar justo al suicidio, porque llega un punto en el que te sientes tan solo que aunque esté alguien cerca, no lo vislumbras, no lo identificas. Y la verdad es que es un tema que cuando es reconocido y empiezas a darte cuenta, es complicado. Es complicado y es, mm, es bueno y es muy padre cuando empiezas a trabajarlo y te das cuenta que cuando vienen esos pensamientos de soledad y empiezas a decir, no, no estoy sola, porque si ahorita le escribo a Anaí o a Mari, sé que me van a contestar. Sé que si yo le hablo a alguien y le digo, oye, quiero platicar, me van a contestar. Pero de verdad, a veces cuando te minimizan tus sentimientos y te clavas en ello, es muy complicado. Entonces, por eso insistimos, o sea, no minimices los sentimientos o las experiencias de otros, porque al final el que es un grito a voces y viene desde ahí, ¿no? Sentimientos de soledad, sentimientos de abandono, sentimientos de impotencia, ¿no? O sea, todos esos frustraciones uno que a veces luchamos, ¿no? El ser perfectos. Tienes que tener una casa perfecta, una familia perfecta, calificaciones perfectas, tienes que tener un buen trabajo, no puedes fallar. Todos esos pensamientos que perdonen de la palabra son absurdos y son tontos, a veces también te generan una presión a tal grado que dices, ¿sabes qué? No lo estoy logrando, no le veo sentido a la vida y prefiero quitármela, porque no estoy cumpliendo las expectativas, porque no estoy llegando a donde tengo que llegar. Y entonces este nivel de exigencia que la sociedad, que la vida, que etcétera te está dando, es la que a veces te hace decir, ya, o sea, ya no quiero seguir, ya estoy muy cansado, me he esforzado demasiado y siento que no avanzo. Y al final, o sea, son una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se hace eso, ¿no? Y ya no le ve sentido. O sea, aquí en Ciudad de México, ¿cuántas veces a la semana no sabemos que ya se parió la línea verde del metro porque alguien ya se aventó? O sea, ¿por qué llegar hasta ese nivel? Cuando justo, ¿no? Como lo dice Mari, podemos tener un nivel de protección alto, ¿no? Si yo siento que alguien se siente solo, decirle, oye, si necesitas hablar, adelante, yo estoy aquí contigo. O si veo a alguien, por ejemplo, ¿no? Dice Anaí, y me parece muy impactante lo que ella platica, ¿no? O sea, yo lo hice canción. O sea, si yo veo un adolescente que me canta eso, o sea, no, Algo no anda bien. exacto, y acercarme con él y tener esta apertura y ser de mente abierta, porque a veces los adolescentes nos cuentan sus cosas y nos pueden parecer absurdas, ¿no? Ay, ya vas a empezar, ¿no? Así como de, yo a tu edad hacía esto, o sea, no lo minimices, escúchalo, porque de verdad Anaí, y damos gracias a Dios por la vida de Anaí, porque de verdad si Anaí no hubiera encontrado la danza, uno dice, bueno, ¿qué hubiera sido de la vida de Anaí? ¿No? O sea, estos factores de acompañamiento. Ejemplo, ahorita que mencionas eso, también me acuerdo que me salía de mi casa y me perdía, o sea, era como que siempre estaba, como que caminaba, ¿no? En la colonia y me perdía y ya luego regresaba. Y luego a veces no tengo un poco de como lagunas mentales, o sea, no recuerdo al 100% porque yo me imagino que mi cerebro también quiere ocultar esas cosas, ¿no? Hace todo lo posible por ocultarlas para no causar dolor, justamente, pero sí recuerdo esas cosas. Y dices, bueno, una niña de 15 años saliéndose de su casa sin rumbo, caminando en la noche. Recuerdo que una vez me salí, mi mamá me fue a buscar. O sea, yo realmente que de este tema pues no he platicado con ella, pero lo voy a retomar en algún momento, porque sí, tal vez yo lo viví de una forma, pero ella como mamá no sé cómo lo estaba viviendo, ¿no? Que también fue, me imagino que un proceso difícil, porque no solo sufre quien tiene estos temas, sino también la familia alrededor al no saber cómo ayudar. Sí, 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 de repente decimos, es que el chico es rebelde, ¿no? Por ejemplo, en mi caso en adolescencia decían, que Denia es rebelde, Denia es contestona, Denia se le pone a la autoridad, Denia no respeta reglas, Denia esto, Denia lo otro. Y cuando inicié un proceso terapéutico me di cuenta que no, o sea, Denia estaba pidiendo a gritos
una atención, oye, estás aquí, visualízate, o sea, y todo eso, cuando tenemos adolescentes o jóvenes retadores, gente así, es importante empezar a observarlos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, realmente hay un tema ahí que necesitamos trabajar, hay algo que tenga yo que abordar. Me pasó en una ocasión en el salón de clases que una niña empezó a llorar dentro del salón y estábamos hablando de cómo hacer amigos y cómo crear amistades y así, ¿no? Y cómo hago amigos y no sé qué, ¿no? Y en eso la niña levantó la mano y dijo, es que a veces quieres ser escuchado, pero nadie te escucha. Y en tu casa no te escuchan. Y empezó a llorar. Entonces, para mí eso fue muy impactante. O sea, de verdad, no voy a olvidar la carita de esa chiquita cuando dijo, es que a mí nadie me escucha, ¿no? Y cuando intentas hablar con la mamá, con la familia, es como de, no, o sea, seguramente usted ya todo ve mal, algo siempre encuentra mal en las personas y por eso, y dices, "Mm", o sea, ¿cómo? ¿No? Y de verdad es una situación preocupante en la que, en la que tenemos que estar bien atentos. Y justo como lo comentaba Ivoncita en los mensajes, la música, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que sí, yo escuchaba Panda y grupos así, pues estaba de moda toda esta corriente de, yo le llamo música melancólica, ¿no? Pero sí, o sea, las letras eran obscuras, eran de estos temas, ¿no? Y sí es bien importante, ok, si a mi hijo le gusta cierto grupo, bueno, ¿de qué hablan sus canciones, no? ¿De qué son los videos? ¿Por qué le gusta tanto, no? O a lo mejor una serie o algo que llame la atención, desde ahí también son esos signos de alarma. A lo mejor no prohibirles, ¿no? No satanizarlo, pero es una oportunidad para preguntarle, ¿no? A ver, ¿por qué te gusta? ¿De qué habla la letra? De indagar, o sea, esa es la oportunidad de poder tener comunicación con ellos sobre esas cosas que están en su día a día o que siguen. Sí, así es. Y bueno, Mari, no sé si quieras agregar Sí, algo. Nosotras no, nos pues vamos con no, experiencia. no, no, al contrario, espero que esas experiencias a las personas que nos están escuchando y nos escucharán después, pues les sirvan y como ejemplo y si o sea, que este video sea un recurso también para aquellas personas que a lo mejor intentan quitarse la vida y que sea este video un propósito para que se sientan más tranquilas, para que se disminuya esa angustia, esa incertidumbre, esa tensión y como siempre recuerden que pues va a haber personas a su alrededor que les interesan, que a veces pareciera que las personas se hacen de oídos sordos y de vista en cuestiones de que piensan que nadie está a su alrededor cuando créanme que no están solos, ¿no? Hay personas que se preocupan por ustedes y que a lo mejor no lo ven de esa manera. Sí, así es. Y bueno, me gustaría, ya estamos por cerrar, pero me gustaría presentar un tercer video. Y bueno, para ya ir cerrando, si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, si necesitas acompañamiento psicológico, si necesitas ser escuchado, de verdad, vénonos dejando en los comentarios para que nosotros los podamos ir leyendo y bueno, de ser necesario, pues igual podamos contactarte. Y bueno, pues me gustaría ver proyectar este video. Yo creo que sí se escucha, entonces. Your life is always worth living. Stay with us. Stay with us. I have lost too many. I have lost too many people who think that their life doesn't matter. Your life always matters. Stay with us. Creo que este video es muy bueno para cerrar, ¿no? Vales mucho. Y también estaría bueno que Mari compartas los números telefónicos Ah, sí. que habías comentado. Ya igual puse uno en el chat. Es una liga que trae como un catálogo, igual de muchas instituciones gubernamentales, ¿no? Y algunos traen teléfonos, algunas también abren como cursos en línea, como para charlas.
Entonces lo voy a pegar se lo mando a Denia para que lo pueda poner en el chat. Gracias. Pues muchas gracias, chicos. Sí, adelante. Para nada más cerrar, es que es bien importante hacer conciencia de esto, no tomarlo a la ligera. Si vemos señales de alerta que ya nos compartió Mari, pues atenderlas, ¿no? Quitarse ese miedo porque pues son cosas difíciles, son pláticas incómodas, silencios incómodos, pero hay que enfrentarlos y hay que usar la herramienta de la comunicación para empezar a abordar estos temas y apoyarse de profesionales. Esa sería mi aportación y les agradezco mucho que hayan estado aquí. Hoy hubo más audiencia y este mes va a ser de la salud. Ya más adelante les diremos qué especialistas nos van a estar acompañando, pero aunque así como nosotros nos atendemos cuando nos enfermamos de gripa, si tenemos el dolor de estómago, dolor de cabeza, vamos con un médico. También es bien importante atender la salud mental. Hay profesionales, hay estudios que dicen que esto es prioridad y háganlo, ¿no? Si necesitan ayuda y hay muchísimas líneas también donde son gratuitas y pueden recibir ayuda. Entonces, solo es cuestión de que ustedes puedan buscarlas y acceder a ellas. Entonces, pues, muchas gracias por estar acá todos. Mari, ¿algo que quieras comentar? Sí, bueno, justamente muchas gracias por esta transmisión más, gracias a ustedes por compartir sus experiencias personales. Creo que la audiencia lo va a valorar mucho, ¿no? Porque ya nos van conociendo en diferentes etapas de nuestra vida y precisamente que este podcast sea un recurso para aquellas personas y que llegue y se multiplique para todas las personas y sea con el propósito de evitar y salvar una vida. Bueno, pues ya para cerrar, me gustaría mucho leer los comentarios. Ya están en los comentarios los números telefónicos y también me gustaría leer, María Aurora García López dice, gracias, excelente plática e información. Mari, te esperamos para los siguientes podcasts. El Lara Malmo dice, muchas gracias. Y bueno, pues me gustaría mucho cerrar este podcast. Mari, muchas gracias por traernos este tema. La verdad es que hasta nosotros nos tocó hoy, ¿no? Nos tocó un poco de eso. Muchas gracias por tocar estos temas, ¿no? Por ayudarnos a crear conciencia. La verdad es que creo que es algo que a veces no vislumbramos no ponemos sobre la mesa. Muchísimas gracias. Gracias, Ani, por compartir tus experiencias. La verdad es que yo creo que ha sido fuerte para ti, difícil el poder abrir tu corazón y compartirnos esto. Muchísimas gracias. Espero que cualquier adolescente, mamá, maestro, no sé, cualquiera que tenga contacto con niños, con jóvenes, con adolescentes, pues puedan, ¿no? Tomar como referencia tu experiencia y que, bueno, puedan crear como estos vínculos de afecto, de fortalecimiento para, para todos, ¿no? Y bueno, nos dice Fanny Baranjas, muchas gracias a todas por su tiempo y dedicación. Y Zenon Pero dice, gracias por sus experiencias. Y bueno, pues yo también me gustaría mucho decirle a la audiencia que no están solos. Anaid, Mari, toda la audiencia que nos escucha son personas muy valiosas, gente con mucho potencial. Creo que la vida nos permite estar y vivir por algo, ¿no? Estamos aquí todos por un propósito y no es un súper propósito de ser estrellas pop o las presidentas o alcanzar o ser gobernadoras o etcétera, sino en nuestro pequeño círculo con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Creo que esa es nuestra mejor aportación a la vida, ¿no? El poder amar, el poder querer, el poder demostrar, es un regalo que la vida nos da y pues valen mucho, ¿no? Son valientes, son fuertes. Todos aquellos que nos escuchan que creen que a veces se quiebran y que la vida no vale nada, la vida vale mucho y yo creo que son esas pequeñas cosas de la vida que no son perfectas, pero que con el tiempo nos hace sentir plenos, ¿no? Entonces,
yo te sugeriría, trata de no idealizar, trata de pensar en que así como estás, eres perfecta y eres perfecto. Lo que tienes es perfecto. O sea, la vida te da lo que necesitamos. O sea, no nos va a dar más, no nos va a dar menos. Como tú vives es perfecto, tu pareja es perfecta, tu familia es perfecta. Y aun cuando alguien te venga a platicar que en su vida todos nos hablamos bonito y nunca han peleado, no les creas, o sea, no hay familia perfecta, no hay nada, o sea, no hay nada ideal. Todos así como estamos, cada uno vive su vida y la verdad es que anímense, siéntanse acompañados, no están solos. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Alex Giles nos dice excelente tema, esperamos que muchas personas se acerquen para que les puedan ayudar. Y pues saludos. Muchas gracias a todos, que pasen excelente fin de semana. Ahora sí, ya sabemos por qué nos vamos a vestir de amarillo y por qué vamos a regalar flores amarillas. Entonces, que pasen excelente noche y pues muchas gracias, chicas. Gracias. Recuerden, pónganse al tiro. Bye.